y por esa palabra seamos restaurados, seamos transformados. Señor, incluso si hay alguien que está enfermo, sea sano hoy por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos una atmósfera propicia, Señor, esa atmósfera de tu presencia, Padre, para exponer tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que las señales sigan a la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle usted una ofrenda de palmas al Señor en su lugar. Bendiga el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Quiero compartir con ustedes este tema que le he titulado La madurez para cuidar la presencia y gloria de Dios. Creo que cuando usted habla de eso es bien importante, porque tanto podemos verlo a la luz de la palabra, como el pueblo muchas veces experimentó la presencia del Señor. Por ejemplo, uno que experimentó la presencia de Dios fue Sansón. Y él dice que esa presencia de Dios estaba ahí con él y tenía el poder, tenía fuerza, era sobresaliente. Sin embargo, él no tuvo esa madurez. Vamos a ver qué es esa madurez. No tuvo hablando de madurez, no es vejez, ¿verdad? Debe saber usted que en la iglesia debemos madurar, ¿verdad? No envejecer, ¿verdad? Entonces la palabra nos tiene que llevar a esa madurez, a ser alguien completo. Dice que alguien que madura es alguien que ya no le falta nada. Pero en este caso particular de este personaje vemos que dice que él se confió y luego no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. Y empezó a ser derrotado. Es decir, él no cuidó esa presencia. Y por ende, la gloria de Dios. Que si experimentamos esa presencia de Dios, seguramente la gloria de Dios, hermano, vamos a experimentar eso. Yo quisiera llevarlos al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1, dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. ¿Dónde estaba Moisés ahí? En la presencia del Señor. Tardó muchos días, ¿verdad? Ahí. La gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, ellos, a pesar de ver cómo Dios había abierto el mar rojo, había enviado las plagas, todavía no conocían a Dios, no conocían su presencia. Y ellos dijeron, queremos un Dios que vaya delante de nosotros, pero le estaban diciendo, levantando un liderazgo, un líder, alguien que los guiara y que no solo los guiara, sino les hiciera un Dios. Versículo 2, y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres. Mire, hermano, tenían pendientes de oro. En Egipto no tenían eso, ellos eran esclavos y eso es parte de la riqueza que Dios permitió que ellos obtuvieran. Y ahora, imagínense, para ponerse aretes de oro, yo imagino que si a veces, no sé, ¿cuántos han experimentado las hermanas algún arete de oro? ¿Se han puesto alguna vez? ¿De qué tamaño? Así grandotote, o chiquitito, así pedacito. Es bien caro, ¿cómo van a comprar algo tan grande? Déjeme pensar que yo me imagino ahí esos pendientes de oro, digo que eran así unos pedazos, unos lingotes de oro. Entonces dice, de vuestros hijos, mire, los hijos también tenían cosas de oro, pendientes de oro, y de vuestras hijas, y traédmelos. Imagínense, para que la mamá, el papá y todos tuvieran argollas, joyas y todo de oro. ¿Cómo se imagina usted que estaba ese pueblo? Después de haber sido esclavo. Eso es parte, de hecho, cuando la Biblia nos deja ver una de las palabras para traducir gloria, que es kabod, se traduce también riqueza.
Fíjense, entonces ellos salieron, no salieron pobres, salieron bendecidos, prosperados, con mucha riqueza de Egipto. Y eso era por causa de la presencia de Dios que se había manifestado ahí, porque con mano poderosa y brazo extendido el Señor los sacó, hermano, con grandes prodigios de esa tierra. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les formó con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Imagínense cuántos kilos, qué peso, ¿verdad?, de oro, qué cantidad se pudo haber necesitado para hacer un becerro de oro. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Imagínense, solo piense por un momento la tremenda ofensa y provocación a Dios. Entonces, y vamos a verlo. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Mire. Verso 6: y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí vemos que bueno, hermano, había fiesta, estaban en regocijo. Cuando vamos a ver esta palabra, se levantó a regocijarse, es esta palabra hebrea, sachak, 67:11, que significa reírse a carcajadas, de alegría o en burla. ¿Verdad? Por cierto, el reírse, incluso dice la Biblia en aquel salmo: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Así que usted puede sonreír en la presencia del Señor. Amén. Por cierto, ¿cuántos sonríen cuando alaban el nombre del Señor? Experimente el gozo delante de su presencia. Pero yo, incluso cuando tenga ese gozo y esa libertad para carcajearse de algo, de alguien, tenga cuidado. No voy a hacer que se extralimite y se vea eso como una inmadurez. De verdad. Mire, dice, esa palabra significa bromear. El pueblo se levantó a bromear. Esa palabra también significa hacer burla. Yo no sé de qué se burlaban, me imagino que como estaban, dice, en gran regocijo, no sé si ellos se burlaban del becerro o de otras personas y de todo lo que estaba pasando en ese contexto. Esta palabra burlarse también significa deshonrar. Entonces ahora vamos a ir al contexto del Nuevo Testamento, 1 Corintios 16. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron lo malo. Primero, uno de los primeros pecados, aquí se habla de 5 cosas, de 5 pecados que el pueblo cometió. Y dice que vimos el día miércoles, ¿verdad?, la nube de la presencia del Señor. Él iba con ellos, iba en una nube en el día, los cubría. Y resultado de esa presencia de Dios es que Él sobrenaturalmente los estaba alimentando en el desierto. Los estaba protegiendo. Les había dado una riqueza. De hecho, ellos no supieron o no sabían qué hacer con ella. Porque ya cuando vemos que viene la revelación del tabernáculo, uno se da cuenta de que ya no usaron el oro que usaron para fundirlo, el becerro, porque eso se lo dio Moisés como una bebida de oro. Para que dice que lo hizo en polvo y le dio oro en polvo, tomado. Moisés estaba enojado por lo que no sabían qué hacer. No sabían cuidar esa riqueza que Dios les había dado. Y obviamente en lugar de honrar a Dios con lo que Él les daba, lo estaban deshonrando con la idolatría. Entonces codiciar, entonces puede ir a ver usted, eso como ellos lo hicieron, dice.
no seáis idólatras. Y dice que estas cosas les pasaron a ellos como ejemplo para nosotros. Porque el Señor incluso dijo, ya mi presencia no va a ir con ustedes. Y no van a tener reposo. Y veo esto porque le voy a explicar por qué. No seáis idólatras como fueron algunos de ellos. Y mire, hermano, ¿cuántos todavía tienen idolatría? No, ya no, hermano, todas esas imágenes las cambié. Pero cuando usted valora su vida, la vida de una persona, su trabajo, su negocio, su economía, más que a Dios, ese es su ídolo. Todo aquello que se quiere posicionar en el lugar de Dios es un ídolo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que Abraham se dedicaba a levantar un altar para Dios porque Abraham buscaba la presencia de Dios. Pero cuando nació su hijo, ya no se dedicaba a levantar altares, sino a celebrar cumpleaños de su hijo. Y a gran banquete. Entonces dijo Dios, bueno, ¿sabe qué voy a hacer? Le voy a pedir a Abraham que me entregue a su hijo. Porque como que podíamos pensar que en cierta forma, pues uno ama a sus hijos y las cosas que Dios le da. Pero es cierto, cuando Dios lo bendiga aún con un vehículo o algo, no, tenga cuidado que no se le convierta en ídolo. Se le pueden chocar, o se le puede, no sé, que cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? O se lo puede llevar el río. Le digo porque a mí me pasó. En serio, sí, de verdad, uno, gracias a Dios por todo, pero nada puede ocupar el lugar que a Dios le pertenece. ¿Amén? Sí, entonces dice, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según como está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, cuando yo vi eso, lo vi como una, o sea, hablando de los niños, ¿verdad? Que una de las características de todo es jugar. Todo es un juego. Y pues Dios quiere que nosotros nos regocijemos en su presencia. Pero tenemos que aprender, tenemos que madurar, buscar madurez para cuidar esa presencia que el Señor nos está enviando en este tiempo y también administrar esa gloria que Dios traerá sobre tu vida. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice que ellos no valoraron, ellos no cuidaron, ellos no fueron maduros para cuidar lo que Dios les estaba dando. Y lo he visto yo, y yo le pido al Señor que Dios nos ayude en este tiempo, porque he visto manifestaciones de la presencia de Dios y cómo Él empieza a hacer muchas cosas, y luego veo yo actitudes, veo acciones dentro del pueblo que denotan una inmadurez ante lo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros. Entonces dice, a esto habla también, se levantó a jugar, o sea, se olvidaron de esa presencia. Y es bien importante, hermano, que en todo lo que usted haga y donde quiera que esté, sepa que la presencia de Dios ahí está con usted en el nombre de Jesús, y que usted debe valorar esa presencia, debe decir, yo tengo que actuar por lo menos en nuestra casa. Alguien tiene que tener esa madurez para decir, no hagamos eso, no digamos eso, no veamos eso, porque no queremos contristar el Espíritu, no queremos que la presencia de Dios sea parte de nosotros. Entonces, continuando acá, dice, por ejemplo, empezaron, número 1, con codicia. Luego siguieron con idolatría. Luego siguieron, dice, con fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Mire, aquí empieza a darse cuenta que el tercer pecado ya les pasó factura, porque cayeron. ¿Cómo cayeron? No de la gracia, murieron. Luego dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ese es el cuarto pecado. Y todo empieza a ser alrededor de que dijeron, bueno, Moisés, mire qué interesante, porque no valoraron, no tuvieron madurez para decir, bueno, Moisés, bueno, queremos alguien que vaya con nosotros, pero que esté en la presencia de Dios.
Mire que tenía 40 días de estar en el Señor y hermano estaba recibiendo una tremenda revelación, pero el pueblo no tenía madurez. Entonces dijeron, ese se olvidó de nosotros, tal vez ya se murió, hagamos, mira, levántate Aarón, ahora vas a ser el que no, pero nosotros te vamos a elegir y vamos a decirte qué es lo que queremos que nos hagas, un becerro. Y alrededor de eso empezó el pueblo a extraviarse y a provocar a Dios. Por eso dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Y luego dice, ni murmuremos, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Recuerdo yo cuando pues he visto estas situaciones. Y el último pecado, la murmuración, mire, empieza codicia, idolatría, fornicación, provocar al Señor y luego la murmuración. Recuerdo, claro, o sea, yo he visto visitaciones de Dios, moveres de la presencia del Señor que Él nos ha dado, me ha dado y me ha permitido, sobre todo cuando hemos experimentado, por ejemplo, me recuerdo cuando Dios nos permitió allá en el Atlántico, ¿verdad?, abrir la obra en el 2017, una iglesia que empezaba, que había el templo pero no había gente, y en términos de qué sé yo, como ¿cuánto tiempo, hermanos? Un año. Básicamente la iglesia había sobrepasado la que estaba acá o lo que estamos acá. Pero me recuerdo que se dieron algunas cosas ahí por el uniforme que iban a estrenar, que no sé qué, y empezó, me llegaba, por ahí oía yo, me retenía los oídos de la murmuración, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que empezó Pato Donald, vamos. Entonces, y ¿sabe qué pasó después? Vino, se le abrieron puertas al destructor y empieza a destruir familias, empieza a destruir. Por eso es bien importante, hermano, cuida, dile, Señor, yo quiero madurar en mi casa para para cuidar esa presencia tuya, Señor. Porque a veces, por ejemplo, se levanta dice, hay un salmo que dice, murmuraron en secreto en sus hogares. ¿Verdad? Y aquí vamos a verlo, porque ahí luego explicamos un día miércoles qué es la murmuración. ¿Verdad? Por ejemplo, me recuerdo yo cuando hubo una mujer que se acercó a Jesús y traía un perfume de gran precio. ¿Cuánto costaba ese perfume? ¿Se recuerda? 300 denarios. Imagínense, dice que era el denario, un denario era el pago de salario por un día. Y este perfume valía 300 denarios. Póngase a pensar ahora, ponga usted el sueldo mínimo de ahora y multiplíquelo por ¿cuántos? Tal vez pensando en el sueldo mínimo mensual, yo digo, si era casi el sueldo de un año, 36,000 quetzales, solo por poner un número. Entonces esta mujer vino y lo trajo como una ofrenda, rompió el alabastro, quebró el alabastro y ungió al Señor. Y luego se empezó a levantar la murmuración en el discipulado de Jesús. ¿Quién empezó a murmurar? ¿Qué fue lo que dijo? Tanto desperdicio que se está dando aquí en el ministerio de Jesús, de verdad. Este perfume se pudo haber vendido en 300 y dárselo a los pobres. Entonces eso empezó la murmuración y Jesús tuvo que frenar eso, porque se empiezan a dar. Entonces ahora miremos esto, sigamos avanzando. Número 12, el Señor, dice verso 5, descendió en una columna de nube, mire, presencia, nube de la presencia. Y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. ¿Quiénes eran Miriam y Aarón? Hermanos de Moisés. Moisés era el libertador que Dios había escogido, pero estaban sus hermanos. ¿Menores o mayores que Moisés? Mayores que él. O sea, como que Moisés venía a ser como el tercero, ¿ah? El más jovencito de los tres, por decir algo. Pero Dios no llamó a liderazgo, a guiar al pueblo, como la cobertura general del pueblo. No lo llamó a Aarón, no llamó a Miriam, sino llamó a Moisés. Y ellos empezaron a decir, claro, Dios hablaba a través de Moisés.
Pero ellos empezaron a decir, ¿acaso solo Dios lo usa a él? También a nosotros nos habla. Y empezaron a menospreciar y a murmurar de su hermano. Yo vengo a declarar que este tiempo de la manifestación de la presencia de Dios, Dios va a levantar hermanas para servirle a Él con grandes capacidades de parte de Dios, para predicar, para enseñar la palabra, para profetizar. Dios va a levantar hombres también, hermanos de esta casa, para poder servirle al Señor. Amén, recíbalo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dios te va a levantar de entre tus hermanos, así como fue ungido David entre sus hermanos, así Dios te va a levantar a ti también. Te va a ungir el Señor. En el nombre de Jesús lo vengo a declarar esta noche. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ese hermano, esa hermana ungida de parte de Dios, ¿verdad? Imagínense, hay que tener cuidado, porque Dios trae ese levantamiento como lo hizo con Moisés. Pero sus hermanos, o sea, incluso mayores que él, puede ser a nivel de la iglesia, que Dios incluso todavía no ha traído a los menores y sean los que Dios va a levantar más. Y ese hermano, y podía ser que se levante una murmuración cuando Dios empieza a levantar a otro. Entonces, mire, dice acá, decir ellos, dijeron, ¿cómo? O sea, no sé, yo veo esto, que ellos no tenían esa madurez para entender que era Dios el que le había placido levantar a Moisés dentro de sus hermanos para ser el libertador de Israel. Y ellos pues obviamente tenían un llamado. ¿Cuál era el ministerio que tenía Miriam? ¿Se acuerda? ¿Cuál era? Profetisa, ¿va? Y directora de danza. A veces Dios la estaba usando, pero ahí se levantó la murmuración. Entonces puede ser que Dios va a levantar a alguien dentro de tu casa. Lo recibe en el nombre de Jesús. Puede ser tu hijo, puede ser tú, puede ser un hermano, puede ser tu esposa o puede ser tu esposo. Pero que Dios nos dé la madurez para poder reconocer lo que Dios está haciendo a través de otra persona. Que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces dice, entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en él, a él en visión, y hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Miren Dios dando testimonio de quién era el hermano de ellos. Dice, ¿por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Que Dios nos dé la sabiduría, la madurez para reconocer a los siervos y a las siervas en esta casa, en el nombre de Jesús, amén. Usted se compromete a eso, aunque Dios no lo levante. Usted levante sus manos esta noche. Padre, yo quiero, Señor, tener esa madurez para reconocer, para cuidar tu presencia, para cuidar esa gloria que tú traes. Y sé que en este tiempo vas a levantar hermanos míos, quizá menores, quizá que tienen menos tiempo, Señor, y dame la sabiduría, dame la madurez para reconocerlo, Señor, y no murmurar en contra de uno de esos siervos o de esas siervas. Incluso lo que tenemos que estar es agradecidos. Ellos deberían haber estado agradecidos que Dios dentro de ese núcleo familiar se fijara en el menor de ellos. Pero ellos lo menospreciaban. Y entonces, mire, hablaron en contra. Eso es la murmuración, hermano, que le abrió puertas al destructor de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. El pueblo, en lugar de permanecer, dice que muchos murieron porque le abrieron la puerta al destructor. ¿Por qué? Porque hablan en contra de alguien. Cuando tú hablas en contra de un hermano, o sea, y sobre todo en ausencia de esa persona, estás murmurando. Y puede ser. Y si es algo, hermano, por ejemplo, si uno puede hablar algo de alguien,
Pues este hermano, por ejemplo, si usted se da cuenta de un hermano suyo en la iglesia, que este hermano ya lo he visto bien decaído, como que hay una prueba está pasando, hermana. Ay, sí, hermano, pero viene la otra y dice, ay, yo creo que por pecador está así, hermano. No, sabe que ahí ya empezaron a murmurar, tengan cuidado. Mejor que ese momento díganle, Padre, manda carbón encendido que se nos haga chicharrón en la lengua antes de seguir hablando mal de alguien. ¿Sabe qué podemos hacer ahí? Es decirle, hermana, ¿sabe qué? Oremos por él. ¿Por qué no nos ponemos a ayunar un día por ese siervo, por esa sierva? Incluso si usted no ve a alguien en la iglesia, ay, ¿viste aquella hermana? Ya no vino. Esa gana es vos. Yo creo que vendiendo cohetes y levantando, saber, comprando el arbolito, anda, por eso no ha venido a la iglesia. No diga nada. ¿Sabe qué teníamos que hacer? Levantemos oración por ella o por él, hermano, en el nombre de Jesús, para edificar la vida de otra persona y no hablar, no sabemos contra quién estamos hablando o de quién está. Y a él les pasó. Así yo le cambié los pañales, diría María. Así que, ¿qué se cree Moisés? Y yo también, Dios me habla a mí. Entonces, mire, ahora note lo que aquí pasa. Miriam fue confinada fuera del campamento. Se le vino juicio, se quedó leprosa. Dice 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Yo agradezco a Dios. Algo que he visto aquí en la iglesia es que he visto el regreso ya de varios hermanos, familias que Dios está trayendo nuevamente a esta casa, porque yo creo que el campamento se va a ir moviendo a una nueva dimensión de gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros, bendiga el nombre del Señor esta noche. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús, y danos la madurez, Padre, para no hacer todo lo que ellos hicieron. Porque ¿qué es lo que hizo Miriam y Aarón? ¿Sabe qué? Hicieron que estancaron el campamento. Entonces cuando dentro, y eso hay que verlo en una casa, tenemos que, cuando usted tiene, yo creo que en este tiempo usted va a tener una tremenda visitación de la presencia de Dios en su casa, en su trabajo, y lo estoy declarando, recíbalo en el nombre de Jesús, hermano. Entonces, pero tiene que hablar en familia, es decir, pongámonos de acuerdo porque no queremos tener madurez para honrar, para cuidar esta presencia de Dios, que por causa de esa presencia de Dios se te van a arreglar muchas cosas que no se había podido arreglar. Sí, de verdad se lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Él empieza a obrar, hermano, mire aquí, gracias al Señor, yo bendigo el nombre del Señor, pero por causa de la presencia de Él, se nos están abriendo puertas, gracias a Dios. Por una de las necesidades que teníamos o tenemos todavía, pero ya se está resolviendo, es la de parqueo de vehículos, y gracias a Dios tendremos para unos 15 vehículos más, y ahí siguen más. Dios proveyendo, ¿verdad? Dios nos está permitiendo los recursos para hermosear esta casa. ¿Pero para qué? Porque yo valoro la presencia de Dios, hermano, y todo lo que quiero hacer es para honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Si usted no ve o no entiende qué es lo que está haciendo ahí, no vaya, diga al Señor, circuncida mi lengua antes de murmurar, ¿verdad? Porque lo que puede pasar, porque a veces uno habla a saber qué va, ¿verdad? Entonces incluso todas las mejoras que se hagan, hay que darle gracias a Dios y estar en unidad antes que uno levante una opinión en contra, que es, o sea, porque eso es lo que pasa. Y entonces Miriam lo que hizo es estancar. Quiere decir que cuando, por ejemplo, en una casa, ¿verdad? Puede ser, digamos, Dios puede levantar a un hombre de la casa a buscar el rostro del Señor, y de pronto quiere estar en la iglesia, y en la iglesia y se levante la murmuración de la esposa. ¿Y tu esposo? Yo ya, fíjate que no está. ¿Y dónde anda? En la iglesia. Ya le dije que se lleve la cama para la iglesia, porque solo culto y culto, fíjate que es ahora. Entonces puede ser que ahí haya una mujer como Miriam, que lo que vaya a hacer es estancar esa casa que Dios quería llevarla a una nueva dimensión, a que se detenga. Pues puede ser que se levante, Dios levanta a una mujer que quiere buscar más de Dios, empieza a orar, empieza a buscar más de Él y todo, pero se levanta, no Miriam, sino ahí se levanta, ¿cómo se llamaba aquel insensato? ¿Verdad? ¿Cómo? Su nombre, perdón, Nabal, se levantó Nabal, se levantan los Nabales, ¿para qué? Para estancar esa casa, porque si hay alguien que empieza a buscar, gloria a Dios por eso.
Entonces yo creo que un mover de Dios se puede detener por la falta de madurez que alguien tenga para hacer lo que no debe hacer. Y suele pasar, por eso yo lo estoy como diciendo, hermano, cuidemos esto que el Señor está trayendo para nuestra vida, para nuestra casa, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo les hablaba, rapidito, quiero abordar esto de esa atmósfera para la presencia de Dios y qué era lo que nosotros teníamos que buscar acá o tener. Y una de las cosas que tenemos que buscar es la unidad entre todos, ¿verdad? Se reúnen las mujeres en unidad, se reúnen los varones en unidad. Hay el culto, hermano, de unidad. Eso nos lleva a buscar la paz con todos. Y todos, dice, estaban unánimes juntos, allá en Hechos 2:1. Oración e intercesión. No falte a los miércoles, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a orar a Dios y vamos juntos. Hagámoslo juntos. Amén. También honrar, es decir, dar honor al nombre del Señor en todo. Corazones rendidos ante su voluntad, en obediencia, tener hambre por su presencia, exaltación al nombre, loar, magnificar, exaltar, aclamar a Dios. Alabanza que exalta su nombre y proclama sus hechos poderosos. Importante, hay tantas cosas que necesitamos para la presencia de Dios. Adoración verdadera, reconocimiento a lo que Él es. ¿Va? Adoración verdadera o reconocimiento a lo que es totalmente. Primera Corintios capítulo 14 verso 20 dice: hermanos, no seáis niños. Aquí estamos viendo que el niño aquí viene siendo como la inmadurez, ¿verdad? No sean niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Entonces, mire qué interesante, hermano, no les dice, no sean niños en la manera de pensar, porque la manera de pensar de un niño, ¿cómo es? No tiene madurez. Digamos, no sabe tomar decisiones, no valora las cosas, él no sabe, no puede medir muchas cosas. Entonces no sean niños en su manera de pensar, porque si alguien es niño siendo adulto, siendo un hermano en su manera de pensar, quiere decir que es una persona inmadura. Más bien sean niños en la malicia. Dígale al hermano, mire, sea niño en la malicia. Porque, por ejemplo, hermano, ¿se acuerda usted de su niñez? Que no tenía malicia para nada. Esa palabra malicia es la palabra 2549. Por cierto, fíjese usted, da risa de dónde viene esa palabra, caquía, que viene de la palabra, otra palabra que viene es cacos. Así que ya sabe usted a quiénes se refiere. Pero no. Caquía significa maldad, carácter malicioso en general. Qué linda esa etapa de niñez, hermano, porque no había nada de malicia, ¿verdad? Los niños se golpeaban y todo eso, tal vez hasta se peleaban, al ratito ya estaban felices ahí jugando otra vez. Y los padres allá en el tribunal demandando, mire que mi hijo está golpeado y no sé qué. Los padres peleando y los hijos ya jugando. Sin malicia. Entonces eso es bien importante, dice, pero en la manera de pensar sean maduros. Necesitamos entonces que el Señor cambie, que venga un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar y que tengamos madurez. Esta palabra es la palabra teleios, que significa completo, perfecto, significa haber llegado a su fin. Quiere decir que la madurez en nuestra forma de pensar nos va a permitir alcanzar la meta en el nombre de Jesús, alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados también en el Señor. Mire, yo bendigo el nombre del Señor. Yo creo que alguien que tiene madurez es perseverante, se mantiene firmes en las promesas del Señor. Por eso dice aquí, sean maduros en su manera de pensar. Diga conmigo, Señor, danos madurez en la manera de pensar, que tengamos pensamientos de madurez. Eso significa, por ejemplo, Dios puede empezar a bendecir a un hermano, a una familia, y a más familia les va a empezar a proveer, y tal vez a ti todavía no.
pero usted está en la cola todavía y ya le va a llegar su turno, su tiempo de bendición. Solo espere, tenga paciencia en el nombre de Jesús. Pero si alguien, digamos, por ejemplo, el que es inmaduro o en su forma de pensar, en cuanto dice que va a hacer una cosa, hace otra. Dice, pero hermano, pero si usted dijo que le iba a servir al Señor, sí, pero ya pensé que mejor no, fíjese. Y después resulta ser, ahora fíjese que si quiero otra vez, fíjese. O sea, realmente yo no creo que Dios se vaya a empeñar en bendecir a alguien, en darle un proyecto a alguien, un ministerio a alguien que no tenga madurez. Porque cualquier cosita que le suceda, ya mejor ya no sigo, ya me desanimé. Y al rato, hoy sí, Señor, aquí bendecime porque hoy sí quiero. Mira, el Señor ahora, no sé si el Señor diga come chucho, pero digo ahora, no, tal vez le dirá al Señor, ahora come chucho, ahora no te doy nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo yo? Porque a veces queremos, Dios, hermano, Dios es un Dios de pactos y tiene promesas de bien, y dice la palabra que Él vela porque su palabra se cumpla en nosotros. Lo que Él te ha prometido, Él lo va a hacer en su tiempo. Lo que espera el Señor es que hayan mujeres y hombres maduros que le digan: Señor, aquí estoy esperando esa promesa, yo te voy a seguir buscando y yo sé que este es el tiempo oportuno donde tú vas a obrar en mi vida, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, ahora aquí dice aquí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Dice: por tanto, desechando toda malicia. ¿Qué hay que hacer con la malicia? Fuera. Y todo engaño. Hay que desechar el engaño. Y las hipocresías, hay que desecharlas. Y las envidias, también hay que desecharlas. Y las difamaciones, también hay que desecharlas. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces uno puede estar en su tiempo empezando en el evangelio, pero necesita crecer espiritualmente, necesita crecer en fe, necesita crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, necesita madurar, necesita alcanzar madurez. Y dice: por eso ustedes deseen la palabra, deseen la leche, deseen la doctrina. Vengan, reciban, por ejemplo, por eso tenemos discipulado el día miércoles congregacional, para que nosotros nos alimentemos de esa leche espiritual y crezcamos para salvación. Pero el que no llega al punto de desear, como desean los niños, la leche de la palabra, obviamente va a vivir en una inmadurez, va a vivir como un niño espiritual, es decir, no crece. Y vamos a ver, por ejemplo, eso es bien importante, Hebreos capítulo 5, dice, versículo 13: pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido, aleluya, Dios, por causa de su presencia, hermano, te quiere alimentar con un manjar sólido en el nombre poderoso de Jesús. Decirle, eso, ¿sabe cómo veo yo eso? Que Dios quiere hacer un banquete. Eso es parte de la gloria del Señor, hermano, porque dice que Él prepara mesa para nosotros en presencia de nuestros enemigos, hermano. Dios te quiere bendecir, eso es parte de Él, cuando Él está presente. Mire, si le digo la presencia del Señor, usted busca la presencia de Dios, y esa presencia de Dios está en su casa, está en su vida. Toda escasez que ha vivido se va a ir en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Toda situación de destrucción, de calamidad, se va a ir por causa de la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, ahí se va a vivir, se va a ver la gloria de Él manifestándose, haciendo muchas cosas en nuestra vida. Van a haber manjares sólidos, pero dice que esto es para los maduros, esto es de los adultos. Es decir, que tanto en lo biológico, en lo físico, hay niños y hay adultos, pero dentro de la iglesia hay niños. Bueno, dice que algunos sí dejan de ser niños después de muchos años en el evangelio. ¿Cómo se le dice a un niño
después de que pasó, ya tiene el tamaño de un niño, pero tiene ya como 20 años. Dejó de ser niño y se convirtió en enano. Así dígale al que esté en la par, por favor, no se vaya a convertir en enano, dígale. Tiene que crecer. Enano espiritual, pues. Sí, de verdad. Entonces hay niños. Sí, hasta risa, pero es cierto. Entonces puede ser, Señor, yo tengo 20 años de estarte buscando y solo las manos levantadas y no recibo nada. Y este que acaba de venir, Señor, empezó a decir la palabra, empezó a buscar, creció espiritualmente y tú le empezaste a dar. Es que mi hijo, usted ya no es niño, pero sí se quedó enano. Porque no creció conforme al propósito de Dios. Porque, hermano amado, déjeme decirle que usted tiene una asignación profética de parte de Dios. Usted tiene un destino profético de parte de Dios. Usted no está por casualidad en esta tierra. Está aquí porque Dios le dio la vida. Está aquí porque Dios lo ama. Está aquí porque Él tiene promesas para su vida. Recíbalas en el nombre de Jesús y vaya en pos de eso. Vaya en pos de eso. Sí, Dios, eso no es solo para uno, no es solo para el pastor, eso es para todos nosotros, hermano. A veces piensan que en la iglesia solo el pastor. No, Dios se fijó en usted también. Usted no es hijo ni hija de segunda categoría. Dios lo compró, la compró a precio de sangre y usted ahora le pertenece a Él. Es propiedad de Él, hermano. Dígale, Padre, yo quiero cumplir ese destino profético que tienes para mí, pero debo crecer en eso, debo buscar tu palabra, debo servirte, Señor, para ir en pos de esas promesas. Eso es glorioso. Dice, en cambio el manjar sólido es de los adultos, de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Mire. Por eso les hablaba un día de las atmósferas que hay que discernir, las atmósferas contrarias a la presencia del Señor. Entonces viene el Señor, mi hijo ya se dio cuenta que mi presencia ya no está fluyendo ahí porque Él está permitiendo una atmósfera que no deja que fluya yo, ¿verdad? Porque o hay luz o hay tinieblas. Entonces es bien importante discernir eso. Gálatas 4:1, Biblia al día. Pero recuerden esto: si un padre muere, oiga esto, y deja una gran fortuna a su hijo pequeño, mientras éste no crezca, en la práctica es igual que el esclavo, aunque es propietario de la riqueza de su padre. O sea, mire, no es que Dios es eterno, pero mire, hermano, la Biblia habla de que en Cristo hay un pacto. Hay un documento, ¿verdad? Y dice, en hebreo dice que el testamento cobra vigencia con la muerte del testador. Y habla de Jesús, que Él abrió un nuevo pacto para cada uno de nosotros, hermano. Ahora es bien interesante esto, pero dice que el niño, el inmaduro, no hereda, aunque sea dueño de todo. Si éste no crece, no le dan como para que administre la herencia. Entonces cuando la presencia de Dios se manifiesta, no viene sola. Mire pues, le voy a poner esto más o menos para que tengamos un contexto. Eso es más o menos que nosotros invitemos a un ministro o invitáramos al presidente de Guatemala, por ejemplo, aquí a un culto el domingo. ¿Él vendría solo o no? No viene solo. ¿Qué viene? Todos sus guardaespaldas, toda la seguridad. Ese día nos cambian las sillas plásticas y nos ponen butacas a todos. Sí, es parte de lo que trae esa presencia de esa persona. Es decir, la persona viene con la capacidad que tiene. Eso es más o menos como, por ejemplo, Dios permite que venga alguien que tiene un medio de transporte. ¿Deja el carro en su casa o se lo trae? Se viene con todo. Es parte de lo que Dios le ha dado, parte de la riqueza que Dios le ha dado. Es decir, la presencia trae consigo la gloria de una persona. Y la presencia de Dios, que trae consigo a tu casa, la gloria de Él.
Aleluya, eso es glorioso. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús, hermano, porque eso no es solo que la presencia de Dios esté, la presencia de Dios trae evidencias, trae evidencias. Donde Dios está, algo pasa. Donde no está, también algo pasa, pero no bueno. Dice aquí rapidito y finalizo. Ahora yo digo, dice la Biblia latinoamericana, mientras el hijo del dueño de la casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. O sea, está el niño del dueño de una casa. El dueño de la casa, ahí está hablando en el tiempo donde había esclavitud y todo eso. Puede ser que haya comprado 20 esclavos. ¿Y el niño qué es? Eso es más o menos esto. El hijo de un empresario es el dueño de la empresa, pero está como todos los trabajadores o peor que ellos hasta que no crezca y diga, bueno, ahora voy a administrar yo. Entonces el crecimiento, es decir, alcanzar la madurez, nos va a permitir a nosotros cuidar esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia. Y luego vienen las bendiciones que hay por esa presencia manifiesta. 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un hermano, una hermana, un creyente que es niño espiritual, no va a estar viviendo el fruto del Espíritu. Va a estar, su vida va a estar en su alma, va a estar en su carnalidad, y obviamente no va a tener la madurez para administrar, para cuidar la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿a qué se refería Pablo? Y dice, mire, os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad ni ahora podéis, porque todavía sois carnales. Yo puse aquí niños inmaduros, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces yo me pongo a pensar en esto y imaginemos, y con esto concluyo, imaginemos aquí lo que el apóstol Pablo dice. Miren, Pablo seguramente estaba buscando la presencia de Dios. Señor, qué rema les llevo allá a la iglesia de Corinto. Señor, yo quiero ministrar tu presencia, yo quiero impartir, Señor, la llenura del Espíritu. Pablo, fíjate que hay un reporte ahí de la iglesia de Corinto. Hay un hermano que dice, ¿qué pasó? Dice que los hermanos, en lugar de estar preparando tu visita que vas a llegar, están peleando. La dijo, no puede ser, pues si yo que buscando un rema, una comida sólida andaba, les voy a ir a hablar de que estén en unidad, les voy a ir a hablar de que se reconcilien. Entonces lo que Pablo está diciendo, ¿saben qué? La evidencia de que a ustedes les falta alcanzar madurez es de que hay, ¿qué es lo que había entre ellos? Mire qué tremendo, hermano. Tómelo así como en contexto general. Si usted quiere ahora ver el contexto de lo que está hablando ahí, básicamente unos decían yo soy de Pablo, otros decían, pero imagínense, ¿será que hay celos? Deme un ejemplo de celos pero celos así como que, por ejemplo, yo no sé, voy a tratar de poner un ejemplo, pero me recuerdo de una hermana, de dos hermanas en una iglesia del planeta Marte que yo visité una vez. Pues las dos iban a ministrar y le digo, bueno, hermana, vamos a ministrar a ver a quién busca más la gente. Es competencia, es como sentirse, incluso puede ser que en un momento determinado tú veas que Dios está usando a alguien de tus hermanos o en tu casa o bendiciendo, y en lugar de darle gracias a Dios y bendecir a esa persona, te den celos de lo que esa persona está viviendo. Y codicias eso y lo tomes a mal. Puede ser que, por ejemplo, en un momento determinado uno se ponga, ¿cómo le dijera yo? Mire,
¿Cuántos se han gozado cuando Dios está bendiciendo a otro hermano? ¿Ha experimentado eso? Hágalo. Lo necesita hacer antes que le den celos de esa persona. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo con él. No me ha invitado, pero ni una hamburguesa, Señor. Pero de todas maneras, gracias porque lo estás bendiciendo, Señor. Y usted dándole gracias a él, aunque usted se esté comiendo la suya. Antes que le den celos de lo que a alguien le está pasando. ¿Verdad? Y otras cosas, por ejemplo, contiendas. Hay que tener cuidado porque puede ser, para contender se necesita un contencioso. Y a veces Dios no bendice las casas porque la gente se mantiene contendiendo. ¿Ah? ¿De verdad? Si uno, como dijo alguien, ¿verdad? Si alguien dice, esto es blanco, pues yo le digo que es negro solo para llevarle la contraria, solo para contender. Entonces, en el nombre de Jesús, diga ahora, Señor, yo voy a quitar toda contienda de mi casa, Padre. Porque donde hay contenciosos viven inmaduros. Y la inmadurez hace que la gente no cuide la presencia de Dios. No cuida lo que Dios quiere hacer ahí. ¿Verdad? Entonces, aquí no habían contiendas en la casa. Era una iglesia que tenía contiendas. Y yo le quiero decir algo en esta noche como autoridad de esta casa espiritual. Anulo y cancelo toda contienda en el nombre poderoso de Jesús. Y esta casa no es casa de contiendas. Este lugar no es casa para contender. Sí. Así que si usted en un momento determinado ha sido contencioso y se quiere encontrar con algún hermano aquí para contender, le digo que ha venido al lugar equivocado. Busque otra iglesia donde sean contenciosos. No, de verdad, pero yo se lo he dicho incluso en la casa biológica que Dios me ha dado, cuando me ha ido alguno de mis hijos contendiendo con otro que no sé, hijo, ¿de quiénes son ustedes? Tuyos, no se parecen porque no me han visto contender con mi esposa, no contendemos porque esa no es casa de contienda. Entonces le digo, aquí se piden perdón y todos reconciliaditos, ¿verdad? Porque rápidamente se le pega a uno algo. Pero esta casa también, hermano, es para estar en armonía en el nombre de Jesús. Diga conmigo, no vamos a contender, hermano, en el nombre de Jesús, porque vamos a cuidar la presencia de Dios en este lugar, porque todos necesitamos esa presencia y queremos que la gloria de Él transforme nuestra vida. Amén. Eso es lo más maravilloso que hay. Y entonces mire, y Pablo le dice, celos, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y mire algo, lo último, mientras ministramos ahí un momento, puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Yo dije, vosotros dioses sois, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. ¿Qué significa esto? Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes no son espirituales. Yo les traía un alimento sólido, un manjar espiritual. Eso es maravilloso, pasa en la presencia de Dios, hermano. ¿Cuántos anhelan eso? Que Dios diga, les voy a dar, a en sol de justicia les voy a dar un manjar espiritual. Y dice el Señor, no, cambio de dieta. Mejor hablarles de la reconciliación ahí, porque andan contendiendo, porque tienen celos unos de otros, porque se sacan la lengua unos como... no. Primero Dios no va, porque se echan el pelo así. Pasa. Entonces viene el Señor, entonces dice el Señor, ahora si alcanzamos madurez, ya no vamos a perder nuestro tiempo en contender. Ya no vamos a perder nuestro tiempo en criticar a alguien. Vamos a invertir nuestro tiempo en buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos se apuntan para eso, en el nombre de Jesús? Y entonces Pablo le dice, la forma que ustedes andan, ¿acaso no están andando como simples hombres? Es decir, ¿no están entendiendo la forma en que Dios los hizo a ustedes? Y dice el Salmo 82, 6 y 7, yo dije, vosotros dioses sois. Esa palabra es Elohim, y todos hijos del Altísimo. Sin embargo, si viven como hombres, como humanos, van a morir espiritualmente y físicamente. Pero ustedes, ¿sabe qué significa esa palabra? Dioses sois.
Elohim sois, es que Dios puso de su deidad, de su naturaleza divina, Dios la puso dentro de ti. Dios puso de su presencia en ti. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Dios puso algo de Él dentro de ti. Y dice: ustedes son mis hijos, yo los he engendrado, les he dado mi presencia. Vivan como lo digno que es esa presencia de Dios, como lo digno que es esa deidad, esa esencia divina que yo puse en ustedes. Vivan a la altura de eso. Crezcamos en eso, para saber que lo más glorioso que nos puede suceder es la presencia de Él en este lugar. Oremos esta noche. Oremos para que Dios nos dé esa madurez. Yo a veces he visto esto y digo: Señor, ayúdanos, enséñanos. Que Dios nos ayude en nuestro actuar. Que Dios ayude en nuestros pensamientos, para que seamos maduros en nuestra manera de pensar. Y cuidemos esto que el Señor está trayendo sobre nuestra vida. La mayor bendición que puede tener una iglesia es la presencia del Señor. La mayor bendición que puedes tener tú en este lugar es que cada vez que vengas recibas la presencia de Dios y te deleites en la presencia del Señor. Y conjunto con esa presencia, su gloria pueda bendecir tu vida. Yo creo que viene un tiempo muy difícil seguramente para la humanidad. Pero creo yo que donde haya una iglesia de gente que con madurez cuida esa presencia de Dios, yo le pido al Señor que se levanten hombres y mujeres maduros en esta casa, que se esmeren por cuidar la presencia del Señor, porque siempre vengan a buscar la presencia del Señor juntamente con nosotros. Y yo estoy seguro que por causa de esa presencia estaremos completos en Él. No nos faltará nada. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Puedes extender tus manos al cielo y decirle: Señor, enséñame a cuidar, enséñame a valorar lo que tú quieres hacer aquí, Señor. Me dispongo para ti, Señor, para que tú obres en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos a reconocer que si te fallamos, si nos equivocamos, te pidamos perdón, Señor. No queremos, Señor, que te vayas. No queremos que tu presencia sea parte de nosotros. Queremos cuidar desde principio a fin tu presencia, Señor, aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, Señor, porque sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, las cosas serán diferentes, Señor. Sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, Padre, nos va a ir bien. Por causa tuya, Señor. Te va a ir bien en tu casa por causa de la presencia de Dios. Te va a ir bien en tu trabajo por causa de la presencia de Dios. Pero dile: Padre, enséñame a ser maduro, a tener madurez para cuidar esa presencia. Y gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te voy a invitar que con todo tu corazón levantes tu voz un momento y exaltes el nombre del Señor y dile: Padre, habla con Él un momento con toda libertad. En el nombre de Jesús. Rey del cielo,
se agrada a ti. Oh. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que me adoras, sea grata a ti. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Y decimos, oh, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifica. Le dice la última vez, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco solo aquí a tu trono, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Un aplauso a la presencia bendita del Señor. Bendita presencia, te amamos.